Está escuchando Sueños del Mortero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidos. Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre el padrino, David y Tom. Muchachones, Listos qué para el gusto. 43. ¿De qué vamos a hablar? Listos. Hoy va a ser un programa especial de un programa legendario, muy largo, inglés, el famoso Doctor Who. Uy, muy The bien. Doctor, Órale. dicen los The Doctor. Doctor, doctor. Así dicen A en el ver si que, programa, ¿no? a ver si The me Doctor. convence de verlo. 50 y A ver. tantos años. No, es Sí, un récord Es una impresionante. institución, entonces. Ujú. Sí, está pues sí. cañón. Sí, los Simpsons se quedan cortos, ¿no? 30 temporadas, no se cuenta. Los Simpson dicen cualquier cosa. Sí, ¿no? Siendo los payasos. 30 años. Eh, Es poca cosa. Bueno, ahí muchachos, van, ahí regálenos van. sus likes, suscríbanse al podcast. Recuerden, estamos en iVoox, Spotify, YouTube, iTunes. No se les olvide que los amemos. Y los vamos a dejar con el episodio número 43. Sumar. Que estén muy Ya bien. vamos para adelante, ¿no? Hola, ¿qué tal, muerteras y muerteros? Hola. Hoy vamos a revisar una serie de televisión que ya tiene muchos años, viva, cambiante, una serie de televisión británica, el Doctor Who. Y desde ahí el nombre es extraño, ¿no? Doctor, ¿quién? ¿Quién? Ujú. ¿Qué? Sería Desde ahí chino. Doctor Who, pero era chino, mejor. no, es en inglés, es algo extraño. Bueno, el Doctor Who ha sido una serie de televisión desde mi punto de vista extraordinaria, por momentos se puede considerar legendaria, Sí. ícono de la cultura popular británica. Y pues, nació como quizá la mayoría de los proyectos creativos, con algunas ideas vagas. Ahí se juntaron los creativos de la BBC, la Broadcast British Company. Broadcasting Company. Se juntaron los creativos de la BBC y quisieron incursionar en la ciencia ficción y en esa línea de especulación. Empezaron a imaginar, yo no sé de quién se le habrá ocurrido esta idea del Doctor Who. Entonces fueron algunas ideas vagas al principio, que fueron a poco aclarándose, luego tomando forma y luego tomando su propia estructura y su propia dinámica. Obviamente, el Doctor Who a través de los años no ha sido para nada como lo concibieron, ¿no? Las personas que lo diseñaron desde un inicio. Poco a poco, en su temporada 1 o 2, quedó claro que había mucha de originalidad en las ideas y mucho talento en su puesta en marcha, ¿no? Es muy interesante ver el día del Doctor Who, que fue en el 2013. Nos sacan muchos especiales de cómo se hizo, cómo eran las reuniones, qué puntos críticos hubo, más allá del programa en sí, hubo un especial de cómo se fue concibiendo este programa, ¿no? Fue el especial de los 50 años, ¿verdad? 57, ¿no? 50. Fue el 23 de noviembre de 1963, cuando
fue su primera emisión. Eh, y bueno, por lo tanto, es considerada por el libro Guinness de los récords como la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración en el mundo, ¿no? Actualmente muchos la consideran una serie de culto. Cuando hicieron, por ejemplo, la BBC el día del Doctor Who, pues fue a nivel mundial, ¿no? Estos especiales se presentaron en el mismo día, pero a nivel mundial, y pues hubo ahí salían desplegados en el periódico y hubo mucho interés de quienes seguían la serie, pues para muchos era desconocida, ¿no? Pero no sé si ustedes la conocían, morteros, o de plano les pasó por lo oscuro. Yo sí, pero Tú sí nunca le agarré hasta hace poco que tú me platicaste entendí que era antiquísima. Yo creo que yo debe haber visto capítulos de Antiquísima. los últimos años, Ujú. sin saber que era legendaria. Yo la vi desde muy niño, ¿En qué canal lo cuando, pasaban, Rul? pues yo no sé, me imagino que en el canal 5, Sí, me imagino yo, porque era el que pasaba ese tipo de programas. Contenido. Y yo la empecé a ver ahí con mis hermanos y éramos fanáticos del Doctor Misterio, le decía. en español así fue. Sí, pues, ¿qué otra cosa le puedes poner, no? Pues sí. Ujú. Qué buen Doctor nombre, ¿eh? Misterio, Doctor decía. Misterio, está bien. También, parece un luchador. Ay, sí, es cierto, yo lo he echado. Puede ser un luchador. Pues ahí teníamos si lo tengamos por ahí o que le podemos El poner, legendario intro del Doctor Who. La introducción. Sí. el Fíjate, padre, yo. Perdón. así empezaba y a mí me encantaba, ¿no? Está padre. Órale. Nos lo hubiéramos robado para nuestro intro. Cuando yo escuchaba esto y se me encueraba el chino, digo, se me enchinaba el cuero, ¿no? Qué buen Con tema. es buen tema, incluso, en esa del Día del Doctor que les comento, se mencionaba que no les gustaba a la gente, o que fue muchas veces cuestionada esta entrada porque le daba miedo a los niños, supuestamente, porque muchos niños veían el programa y cuando empezaba ahí y era una suerte de una cosa difusa ahí que se formaba en la pantalla, que según les daba Cosa. miedo, ¿no? Y había Encueraba el gente que no. daba miedo. Pues sí. Pues así empieza el programa, como les digo, desde mi niñez yo la capté, tuve la suerte de empezar a ver la primera temporada, que fue lo que pasaron, por aquel entonces, y, pues ver, de inmediato, sin conocer y sin hacer mucho análisis técnico, ni mucho menos, se notaba alguna diferencia con otros programas que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Había un sabor especial, una estructura especial en este programa, que yo lo atribuyo obviamente porque es un programa inglés, ¿no? Que no era la misma estructura que los programas que veíamos en ese entonces, o al menos yo, Ujú. gringos o japoneses. Entonces, Ujú. fue muy particular. El Doctor Who actualmente está dividido en 2 etapas clásicas, del Ok. 63 al 89. Que es, bueno, más bien es la etapa clásica, 2 etapas. La clásica es del 63 al 89 Ajá. y la moderna, que es yo creo que la que David ha visto, que es desde el Sí. 2005 Ujú. a la fecha, La Rukaila y ¿no? la Millennial. A ver, la pregunta Pues del sí, millón. ¿Lo echamos a perder? No, espérate. ¿cómo? Si son De una mejores los vez. anteriores. Ajá, No, ajá, exacto. yo creo que se ha mantenido y ha mejorado en muchos aspectos, ¿no? Ha madurado en muchos Ok, aspectos la historia y, y se ha superado a sí misma, creo yo, ¿no? ok. Las primeras historias o las primeras temporadas pudieron haber tenido
como les digo, como traté de decir al principio, que tuvo su propia dinámica, o sea, se plantearon unas cosas, pero a través de los años creo que ha mejorado. Ok. Y yo Ok. creo que es lo que le ha valido su permanencia. Pero ¿de qué trata? ¿De qué trata eso del Doctor Who? Me recuerda aquel sketch que hacían Abbott y Costello de ¿quién está en primera? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Por eso, ¿quién está en primera? ¿Quién? ¿No? El nombre era quién. Ujú, Es un poco ujú. parecido a esto, ¿no? ¿De qué se trata? El Doctor Who trata de las aventuras de un señor del tiempo, que se llaman ellos mismos, del planeta Gallifrey, conocido como el Doctor. Siempre me gusta decir The Doctor, porque así dicen The Doctor. en el programa inglés, que explora el universo en la TARDIS, que es una. Ay, se me olvidó traerla, la tengo aquí Tú en la el tienes, es cuarto. cierto. Sí, yo Prometiste la que le ibas a tengo ahí enseñar. y le iba a enseñar y se me pasó. A ver si hacemos un corte y la presento. La Ujú, TARDIS, sí. que quiere decir Time and Relative Dimensions in Space, ¿eh? Mm, Que es una Órale. nave ujú. espacial, con conciencia propia, podríamos decir una especie de inteligencia Y ya. artificial, sí, de Ujú. IA, capaz de viajar a través del tiempo y del espacio, ¿no? Eso es muy importante, no solo el tiempo, sino el tiempo y el espacio. Curiosamente, la TARDIS parece por fuera una cabina de policía azul, antigua, ¿no? Entonces, cualquiera que la ve, pues es una cabina policíaca donde supuestamente hay un teléfono para llamar a la policía, ¿no? Ujú. Que era una calle muy común en las calles del Reino Unido, cuando la serie comenzó en el año 63, actualmente ya creo que eso no existe. Y bueno, con la ayuda de distintos compañeros, el doctor se enfrenta a una variedad de enemigos, salva civilizaciones y visita tanto el pasado como el futuro, pero no solo de la Tierra, porque viaja en el espacio y en el tiempo, entonces puede ir a donde le dé la gana, Ujú. ¿no? Ayuda a gente común y corrige injusticias. Un factor muy importante es que el doctor puede regenerarse. ¿Qué quiere decir esto? Que puede morir o transformar o trascender, y mientras muere, más bien lo que está haciendo es cambiar su aspecto físico y su personalidad, aunque se conserva su historia y recuerdos. Entonces, tenemos no un doctor, sino tenemos muchos doctores que son el mismo. Es, Órale. es, es peor que el cristianismo, ¿no? Sí, se quejan de la trilogía, del misterio de la trilogía, o de la De trilogía, Trinidad, de pues la es el Trinidad, misterio perdón. Ujú. porque La el doctor Santísima Trinidad. realmente llega el capítulo en la temporada o en las temporadas cuando el doctor en turno se muere, por alguna Ok. razón. Ujú, ujú. Pero en realidad lo que va a pasar es que se va a regenerar, va a aparecer un nuevo doctor, pero ya es otra persona, ¿no? Eso obviamente ha permitido que haya una misma serie durante 57 años, Sí. Órale. ¿no? Es decir, diversos actores que han tomado el papel del doctor. Ahorita vamos a ver más de eso, ¿no? Eh, Ha sido reconocida esta serie por sus historias imaginativas, efectos especiales, creativos de bajo costo, como la mayoría de las series de televisión. Ese es, yo creo que por ahí uno de los defectos de las series, que muchos de sus efectos son de bajo costo, y el uso pionero de la música electrónica, como pudieron ver en el intro. El Doctor Who también ha creado varios productos derivados, otras series que han salido de los personajes de ahí y han hecho otras Ujú. series de televisión. Por ejemplo, la de Torchwood, que también se la recomiendo muchísimo, eh, que ahí hay mención del Doctor Who, pero no es la serie del Doctor Who, es otra serie con otros protagonistas, ¿no? Con el mismo tenor, muy oscura esa serie, es muy recomendable, yo se las recomiendo si la pueden ver. Torchwood. Y además, Torchwood es una organización que se llama así. Eh, Hizo una infinidad de novelas, audiolibros, videojuegos, recopilación de la banda sonora, discos compactos, cómics, juguetes, dibujos animados, todo eso.
como ven, es un buen negocio, Muerteros. Sí. Vaya que sí. Pero Torchwood es un spin-off completamente. O sea, Ajá. es... Sí, ¿verdad? Lo Sí, que suena. ok. creo que se llamaría un spin-off. Hay un Ok. personaje que sale, eventualmente salió en alguna temporada de Doctor Who, Ujú. el Capitán Harkness, que también tiene ciertas características así extraordinarias y no sé qué. Es un personaje increíble, ¿no? Ustedes lo ven y es un tipo clásico macho man, ¿no? Ok. Pistola aquí en el cinto, así, físico, galán, así. Yo pensé que Macho Man, pero de los de Village People, perdón. Pues Sí, sí, con la... exactamente. No, le Ah, ok. acertaste, exactamente. O sea, esa es su imagen y además es el director de Torchwood y dirige a su gente y todo, pero Órale. le gustan los niños. Bueno, no me quiero los hombres. Los O Claro que sea ya que los niños. Match está peor que los Village People, cabrón, ¿no? Sí. Sí, Wow. bueno, según es omnisexual. O Ah, sea Ah, que, hijo. sexual le llaman a vida. Ajá. pero en los capítulos, pues, anda con uno de los chavos ahí de su grupo. eh, Esto es un shock realmente importante porque en la apariencia física, pues es el clásico tipo fuerte de la película, ¿no? El héroe, Mm. el acá, y así se Ok. comporta, pero a la hora de la hora, en algún capítulo, yo recuerdo que se metió a un bar gay en Londres y se ligó a un marino. Ahí estaban In en the su Navy. Ajá. No, entonces, pero el programa es, digo, estas son características del personaje, pero el programa es de ciencia ficción, es muy oscura y es muy fuerte Ok. también, o sea, es buen programa Torchwood. el Torchwood, no es, esto es solamente, digamos, las características de él, pero realmente es muy buen programa. Va que va. Pero bueno, es el spin-off, ¿no? ¿Y lo podemos ver sin ver Doctor Who? Sí, Ok. por ahí hacen mención del Doctor Who, está por ahí algunos menciones, pero se observa bien, Ok. Oye, padrino, se observa Va bien. que- si alguien como yo, que a lo mejor ha visto capítulos esporádicos de una temporada o por acá, si yo te preguntara, oye, quisiera empezar a ver Doctor Who, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Me aviento desde capítulo 1 o hay algún punto mejor? No, yo te recomendaría que vieras la época actual, ¿no? Desde el 2005, Ok. Ok. cuando se moderniza, cuando se retoma. Eh, el Doctor Who terminó un poco en el 96, hacen una película, eh, queriendo hacer, digamos, a partir de ahí un nuevo programa, y ya como que se perdió mucho el interés, pero en el 2005 la recuperan, eh, Mm. y la toman y la relanzan, y ya no solo los ingleses, sino hacen una mezcla ahí entre capital canadiense y gringo, y es como la vuelven Órale. a mandar, ¿no? Y con las mismas características, ¿no? Es una fórmula muy extraña, ¿no? Es decir, Sí, rompen todos los patrones, ¿no? Cambias actores, estás viviendo en una época de modificaciones tecnológicas muy grande, el 63, los 70, el viaje a la luna, los 70, ¿no? Las computadoras personales, y vas cambiando tecnología, generaciones, actores, y sin embargo sigue gustando y sigue atrayendo gente. O sí, sea, una exacto, fórmula mágica, ¿no? Hace todo lo contrario de lo que supone había que hacer, pero le funciona. Ujú. exacto, ese es un misterio, ese es exactamente una de mis conclusiones, por eso, destaqué mucho en el sentido de que la inventaron o la crearon, la diseñaron y la lanzan y no saben si va a durar media temporada o una temporada Claro. o 2 o 57 años, o sea, eso, ¿quién lo puede prever, no? Claro. ¿Y Es quiénes lo son que las mentes maestras detrás de esto? pues, ha habido muchas, ¿no? Muchos, pues sí. Sí. Actualmente es este cuate Moffat, se apellida, no recuerdo el nombre de pila, que es el que la retomó los 2000 y la que la ha manejado durante todo este tiempo, pero sigue siendo de la Mm. BBC, ¿no? Ok. Digamos como la parte creativa, Ok. ¿no? Ujú. Eh,
Ay, déjenme ir por la tarde, Dale, muchachos. tiempo para que Ujú. vaya por su. Por su- Ok, entonces es una obra creativa como el Doctor Who que permanece durante muchos años en el ánimo del público, debe tener como ciertas cualidades. Ujú. ¿Cuáles serán estas, no? Yo me pregunto, al ver la serie, ¿no? Una de ellas, pues, sin duda es la TARDIS, ¿no? ¿Qué es esta cosita? Bueno, esta es traída Órale. exactamente de Londres. Órale. Eh, Esa es la navecita. Como pueden ver, es como una cabina. ¡Ay! Como una cabina. Era como una cabina. Era Era una como una cabina. cabina telefónica. No, aquí está. Y como les Es digo, como traído de Londres, pero una cabina telefónica de policía. Que Está bien Vamos bonito. a tener que ir a policía. Londres a comprarle otra al güey. Vean, esto es sonido real. Órale. Ese es el sonido que hace la TARDIS cuando empieza a funcionar. Qué chido. Ok. Si no, está simplemente ahí. Ya cuando empieza a hacer eso es cuando se desvanece y ya se va a otro lugar del espacio y del... Bueno, si pueden ver al abrirla, no sé si se puede ver, pero adentro Sí. se ve la maquinaria y se ve Ajá. el que hay adentro de esta cabinita. Pues este es un invento, a mí se me hace muy original. Ujú. Acostumbrados a ver naves impresionantes, ¿no? En las películas, en los Ujú, programas. ujú. Parece que el tamaño es lo que importa y ya vemos que no. No siempre. No siempre. En algunas cosas, pero no siempre. No siempre. Mm. Entonces estamos acostumbrados a ver naves intergalácticas. En nuestro número pasado hablábamos de una, ¿no? Del Anciliar, una navezota. Eh, Ujú, ah, y cuando yo órale. me la imaginé así, enorme, ¿no? Imagínense la Enterprise, la galáctica, astronave de combate, ¿no? La estrella de la muerte. La Todas Everest esas naves Horizon. que son así Ujú. como que más grandes. En internet yo colecciono muchas cromos, estampas donde se muestran las diferentes naves en sus tamaños, ¿no? Comparativos. Ajá. Ujú. De cualquier, ¿no? Pueden poner algo de las galaxias con Enterprise, con cualquier nave, ¿no? Que hayan sacado con las de Alien y las compara, ¿no? Y hay incluso videos donde se va pasando de la navecita más pequeña, que normalmente es la TARDIS, Ujú. y van subiendo naves más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, ¿no? Parecería que era el tamaño. Sin embargo, Ok. esta es una cosa muy, muy original. Yo creo quizá fue motivado al principio como una limitante de costos, ¿no? No Ujú. queremos hacer una nave ahí enorme, no tenemos dinero, ¿qué pensamos? Entonces les ocurre esta nave, chica, pequeña, pero que tiene la característica que es más grande por dentro que por fuera. Órale. Entonces, eso podría parecer así como, Como bolso de mujer. ándale, como bolsa de mujer, O puede como la ser casa de House of Leaves también. Ajá. algo así, exactamente. Cuando hicimos el número me acordé mucho de la TARDIS, pero Ujú. digamos, gente o seres que ya manejan una tecnología tan avanzada, en que manejan el espacio y el tiempo y tienen la tecnología para modificarlos, pues esto es la lógica más grande, es totalmente consecuente, ¿no? Una Mm. cosa pequeñita que no ocupa lugar, que está ahí como escondida, y al entrar, pues tienes un espacio enorme, ¿no? Entonces, la TARDIS es fabulosa y creo que muy original. Sí. Creo que es una de las cualidades de este programa, ¿no? Otra cualidad que yo le veo son los compañeros. Normalmente el doctor, the doctor, Mm. suele tener Doctor. acompañantes. O sea, no va solo a las aventuras, sino tiene acompañantes. Y son muy variados. Puede ser uno solo, puede ser en grupos de 2 o 3 los que lo asisten. Son de diferentes edades, sexo, personalidad, raza, especie y otras consideraciones. Y resultan que, no sé cómo los trata, pero resultan ser muy entrañables para el público, ¿no? Te enamoras de los acompañantes, los adoras, los quieres mucho.
y los cambian en la narración y sin embargo los nuevos son igual de atractivos, ¿no? Estos acompañantes son muchas veces el contrapeso humano y dinámico de las historias del Doctor Who, ¿no? Es el diálogo, son los acompañantes en las aventuras, y eso es un gran punto desde mi punto de vista. Ahora sí que el Doctor Who no es el Capitán Kirk, hay que dejarlo claros. No tiene sexo con ellos, no se pasa por las armas a todas las chavas que ven en el en la nave, no mete así a las chavas a su TARDIS para una Ahí, cosa más jocosa, no. Ok. Ven a ver Es cómo muy es más grande serio. por dentro que por fuera. le falta No hace eso. imaginación al Doctor Who, ¿no? Imagínate cómo les diría: "¿Quieres ver mi nave grandota?". El, Eh, el motel Tardis, ¿no? Resulta que, tiene una actitud siempre muy, amistosa a veces, o paternal, no es muy poco sexual, el personaje no es un personaje sexual, aunque en alguna temporada se casa. A mí me encanta su esposa que le diseñaron, pero, tiene una relación muy distinta con los acompañantes, ¿no? Realmente son una cuestión de sustento humano, ¿no? Ese es un punto muy importante desde, mi punto de vista, que hace este programa muy bueno. Ok. Otro que ya comentamos, el cambio del doctor. Esto que podría parecer un riesgo, una locura, ¿no? Yo veo series que filman otra vez y no pegan, ¿no? Claro. Ustedes pueden ver actualmente, y la vez pasada vi en la televisión que había otra versión de Magnum, Ah, caray. ¿sí? Imagínense, o sea, Tom Selleck. no, pues ya no sin Tom Selleck, por supuesto, ¿no? Y normalmente no pegan esas series, o sea, No, la no, gente, no, no. se enamora de la original, ¿no? Star Trek me gusta mucho la primera temporada, luego sacaron la nueva generación y yo dije: "Ay, no, qué cosa más horrible". Ujú. Sí, Eh, pero de ¿qué no pasa plano. aquí en el Doctor Who? Es lo que decía David hace unos Mm. minutos. eh Incluso ya sabemos que va a cambiar el actor y el personaje, ¿no? Y ahora se discute más bien qué doctor te gusta más, cuál es el mejor doctor, eh, ya está tan institucionalizado que ya la gente tiene otra imagen, ¿no? Y ya se acepta. Ahora los acompañantes luego sirven de bisagra, ¿no? Ujú. Un mismo acompañante puede estar con el doctor X y luego con el cambio, y sigue el mismo Ah, acompañante, eso da una cierta Mm, sensación de Fluidez, ¿no? de fluidez, de mm. de continuidad. Es muy Órale. doloroso, a mí no me gusta, yo no lo soporto porque yo, ya me imagino. Pues sí. sí, no, o sea, yo Conociéndote. me encantan el personaje y de repente ya se muere y es doloroso y tarda uno en volver a meterse con el personaje. Fíjense que no es una cosa incluso de que se envejezca o que no sé qué, o que se pelee, que ya lo quieran cambiar. No sé cuáles son los criterios que después de 3 4 creo que el que ha durado más son 5 temporadas, ya le dicen: "Ya vamos a cambiarlo", y meten a Curioso. otro doctor. Ahora, una cosa importante es que no son iguales, no solamente físicamente, también de personalidad pueden cambiar mucho, ¿no? Es decir, no es diferentes actores haciendo el mismo papel, sino, bueno, es el doctor, pero tiene diferentes características. Temporada, cada doctor es diferente uno del otro. Unos son gruñones, otros son manipuladores, otros son narcisistas, otros son oscuros, otros son juveniles, otros son muy viejos. Hasta Órale. ahora que nos han puesto que ya es esta mujer, hazme Pues favor. así diseñamos los muerteros, ¿no? Unos son gruñones, otros son. O No, sea, no bueno, hay no un sé si prototipo de Doctor Who. no, cuando cambia el nuevo actor y el nuevo doctor, tiene características de personalidad diferentes. Mm. Órale, qué dinámico e interesante. Unos Y están torturados y son así como
por qué y las culpas, y otros eso ni les vale y andan con otros pensamientos. Son muy diferentes los doctores entre sí, y eso no sé si rejuvenece el la serie y por eso ha durado tanto, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Sí, porque 13 Doctor Who's diferentes. Wow. sí, 13 porque, hasta en la digamos, actualidad. Ujú. es tan difícil que yo creo que es justo la razón por la que funciona, ¿no? Porque cambian de personalidad. Porque si fuera un prototipo, incluso por ejemplo, poniendo la animación como ejemplo, incluso cuando le cambian la voz a la animación es difícil, ¿no? A mí me pasó Siente con Los horrible. Simpson. Sí, A mí me claro. Ujú. gustaban mucho Los Simpson y luego le cambiaron la voz a Homero No, Simpson yo los dejé de ver yo completamente, los también los Simpsons. dejé de Sí, yo ver, también, ¿no? Pero a lo mejor me si Homero afectó hubiera eso. cambiado por completo junto con su voz, otra cosa sería, ¿no? Como el doctor. Ujú. Sí, Sí, desde y luego. ya está como institucionalizado, ya no la venden. Es que estos doctores después de cierto tiempo, o cuando les pasa algo se cambian, y entonces ya sabemos que van a cambiar. En el Día del Doctor hicieron un capítulo donde juntaron a 2, lo cual tampoco sería raro, porque si pueden Ah, viajar en el tiempo, pues podrían eventualmente encontrarse. encontrarse en algún lado, ¿no? Entonces era chistoso ver a 2, además que los habías tú visto durante las temporadas y los veías juntos en una aventura. ¡Ay! Pero, pues, pues, fue realmente muy interesante Oye, ¿y el esto de la capítulo. regeneración, renacimiento, estaba planeada desde el inicio? ¿Fue pensada desde el inicio? Porque eso es lo que le ha dado Em, esta idea de que pues ya tú sabes que va a cambiar, que pues, se muere y renace y yo recambia. no creo, no estoy seguro, pero la verdad no creo. El primer doctor era un viejito, Ajá. Así como literalmente nosotros, no, más viejito, ¿no? Nosotros somos jóvenes. jovenazos. Ah, muy bien. Era un ancianito, Como nosotros. quizá porque querían ver el doctor, es decir, un señor del tiempo, alguien que había vivido, que era como que antiquísimo y tenía mucha sabiduría, ¿no? Y yo no creo que hayan planeado más allá de la primera temporada, Ok. ¿no? Entonces, cuando se les presenta esto de hacer otras temporadas y que quizá este doctor que ya tenía cierta edad lo tiene que cambiar, pues se les ocurre este Mm. subterfugio y ya se Muy bien. institucionaliza. Entonces, todos los doctores, eh, los que hace que los presentan, o sea, no es que acaba la temporada y la nueva viene otro doctor, no. Durante los mismos capítulos, ahí presentan al nuevo, entonces ahí cambia Mm. durante el transcurso de la temporada, por Pero ejemplo, fíjate, ¿no? tú ya dijiste que tú sufres los cambios, te Sí, a mí no me rechocan gusta mucho. y luego pero te acostumbras. Sí. Mm. Qué raro. Es que sí, del público del Doctor Who está rarito, está rarito. O sea, les Sí, mientas la los madre, pero últimos si te aguantas, lo ves y ya. no, es que Adoras al no nuevo es parte Doctor de Who. porque sufres, o sea, los cambios han sido diferentes, pero los últimos, por ejemplo, David Tennant, por ejemplo, que fue de 2005 a 2010, cuando le toca cambiar, empieza: "Que no me quiero ir, no quiero cambiar", ¿no? Y te empieza entonces es una cosa así, sufres, o sea, realmente se sufre mucho cuando ocurre el Cuando hay un cambio, cambio. Ujú. así es. Y luego vino Matt Smith, bueno, ya lo vas aceptando, ya pasa desde el 2010 al 13, y bueno, a mí me encantaba ese doctor, y cuando lo cambian, ay, ¿por qué lo tienen que cambiar? ¿No? Y otra vez el mismo sufridero, Es un fenómeno y la muy raro. Está padre, y la está muy el raro. Muy acompañante, que en raro. ese entonces, pues, era una sola chica la que andaba con él, no entiende bien y de repente le cambian al doctor y ella es la primera sorprendida, ¿no? Pero es Órale. el eslabón, ¿no? Y pues ya tenemos, más o menos 13 doctores en la actualidad, Órale. bueno, 12 doctores y una doctora. Y una doctora, doctora Que Who. ahí, fíjense, yo creo que es un machismo sin dar, pero ahí ya es donde la marrana torció el rabo, como dice. Ajá. ¿Ya no lo has Porque visto? no, a muchos no nos De gustó, plano. de ¿Por plano, qué? no sé, no sé, no lo puedo explicar racionalmente, pero Ya. Pero el guión ya doctor, está bueno, feo o... yo no podría decirlo porque no los he visto en los últimos temporadas donde es la doctora. Podría ser, digamos, o es, congruente, ¿no? Y Sí, cambia, sí, y yo creo que pues sí. podría ser también una mujer, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. no lo
Pero ya, quizás si me pongo a ver la serie, vuelvo a agarrar el gusto como los otros, ¿no? Pero hasta la fecha no he podido, o no he tenido ese gusto. Ok. Actualmente el doctor es la doctora Who. Desde ahí empieza raro. Jodie Whittaker es el que hace el papel. Y pues ha sido un cambio más que radical desde mi punto de vista, ¿no? Ha habido otros doctores que no han sido canon. Ha habido una película donde Peter Cushing es el doctor, pero es así como que no canónica, ¿no? Es como extraña a la historia original. En El Día del Doctor, John Hurt hace también el papel del doctor como original, Ok. pero bueno, nomás sale durante ese programa, ¿no? Eh, digamos, puede haber otros doctores por ahí, pero digamos, estos son los canónicos, los de las diferentes temporadas, ¿no? Los 13, incluyendo la We Take Care. Ok. Bueno, otro gran acierto de esta serie fueron, bueno, hay muchos, ahorita vamos a hablar de los antagónicos, pero unos de ellos son muy famosos, son los Dalek, Los y ahí no Dalek. les puedo enseñar un monito porque no lo he podido comprar, pero ahí está Qué en su chafa. búsqueda. Ya, Son para que lo enemigos hubieras muy mandado a hacer, hombre, ahí en el mercado de artesanías, ahí le das un billete ahí a alguien que te lo haga. pues, no, bueno, no los venden en realidad, pero Ah, no necesariamente me han gustado los que venden, ¿no? Oye, Los que he padrino, podido bueno. conseguir. Bueno. antes de que hables de esto, ¿te molesta si regresamos rapidísimo al punto pasado de la doctora? Sobre No, lo que yo he escuchado, porque no, claro que no. yo tampoco la he visto, ¿no? Debo aclarar. Yo he escuchado las opiniones de algunas personas que la razón por la que no les gustó, principalmente, era porque en esta nueva temporada decidieron meterse con cosas que nunca antes, que habían sido como sagradas, ¿no? No se metían a tratar de explicar cómo funcionaba el TARDIS, ni cómo funcionaban los Time Lords, ni las políticas del planeta Gallifrey, ¿no? Que eran como cosas que siempre se habían mantenido como misteriosas. Y que los escritores de esta nueva temporada decidieron meterse y darle respuesta a un montón de preguntas que nadie quería que se contestaran. Esa es Oh, qué la caray. crítica que yo he Nadie quería escuchado. saber las respuestas. O sea que no solamente fue un cambio a una doctora, sino un cambio de varias lógicas. Ujú. Es que es un programa que ha hecho tanto tiempo, tantos cambios, tantas innovaciones, que pues, yo creo que está en su congruencia ser innovadores, ¿no? Ser irreverentes. Está bien. Pues sí. No sé, no Bueno, lo he visto. de entrada, choca un poco porque como es aparente, es la aparente diversidad, ¿no? Si no te gusta, no nos vale, ahí te la vamos a Sí. clavetear. Entonces, eso puede resultar agresivo, yo digo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ahora te vas a comer la sopa y te va a gustar. Entonces, Pero pues ya lleva 57 años con esa fórmula, pues, pues sí. ¿no? ¿Qué te puedes esperar? Digo, pues que, claro, el riesgo de toda innovación es pues, pasar una línea extraña que nadie quería que pasaras, pero pues nadie sabe cuál es esa pinche línea, ¿no? Pues ¿Cuál sí. es esa Tengo línea entendido. que algún día va a pasar? ¿No? No sé. Pero, por ejemplo, se hablaba de que iban a hacer un Superman negro, ¿no? Que Will Smith debe ser Superman Ajá. Ujú. de color, bueno, de raza Sí. negra, ¿no? Ujú. Otra vez la diversidad moviéndose. No sé si. Lo que pasa es que atentan contra el personaje mismo, ¿no? O sea, si ponen. Sí, en Superman estoy de acuerdo que uno podía decir eso, pero acá, o sea, en Doctor Who, ¿qué puedes Pues decir sí. que es su esencia? Si le han Sí, cambiado cambia todo, le cada rato. mueven, sí, ¿no? Es Pues una sí. genialidad, pues, nada más que sí, puede ser que algún día se pasen de la raya, ¿no? Pues ¿Quién yo sabe cuál creo que es eso esa? es.
¿Quién sabe cuándo es esa? ¿Qué es esa? Ray. Pues voy a hacer el ánimo de ver esta temporada. Bueno, ya va a empezar la segunda con ella, de O sea que doctora. ahí va. No, fíjate, ya duró o una segunda temporada. Entonces, voy a ver si la veo y comentamos después Bueno, qué tal sucedió. Ok. Bueno, fue un cambio duro. Eh, por ahí, les decía, de estos enemigos recurrentes que son los Dalek, los Dalek. eh, que salen en muchas temporadas. A mí de niño me dan un miedo tremendo. Es una raza mutante extraterrestre. Durante muchos tiempos se dijo que eran como robots, ¿no? No Sí, sí, tenían ni parecen cara, unos robots muy raros, ajá. muy raros. Pero luego se decía que adentro del robot había como que algo que sí estaba vivo, ¿no? Algo orgánico. Entonces, ajá, algo orgánico. Se explicaba que eran estos modificados genéticamente integrados dentro de un escudo mecánico robótico similar a un tanque. El, Una de las compañeras del doctor de Matt Smith, era un Dalek al principio y logró él sacarla y convertirla, digamos, en una persona, ¿no? En varias historias, bueno, salen estos seres que son muy destructivos y siempre dicen exterminar, no, exactamente así. Bueno, son muy agresivos y atacan todas formas de vida y nada más son ellos los que importan y son ellos los que tienen primacía de la existencia, ¿no? Y bueno, en Inglaterra, pues la muletilla de exterminar se convirtió en mucho tiempo en ya conocida por todos. Por ahí fue Ujú. muy famoso, lo explican en el Día del Doctor, los diseñadores del programa pues tenían problemas y les decían a los productores que sí estaban bien, que sí estaban mal, que sí estaban de acuerdo con tal cosa, no querían a los Daleks, no les parecían buenos personajes, hasta que salió una caricatura donde ponían a Charles de Gaulle diciendo exterminar, Como buenos ingleses haciendo burla de Sí, los franchutes. Ay, Dios así es, santo. haciendo burla de los Okey. franceses, y de ahí dijeron: "Ya la hicimos". Porque ahora ya fue tan conocidos estos personajes y tan celosos que les hicieron esa caricatura y dijeron: "Pues ya la hicimos. Estos personajes aguantan, aguantan y aguantan". Son, muy tenebrosos desde mi punto de vista, no tienen ni cara y realmente dan miedo. A mí me dan mucho miedo. Siempre que llegaba alguna aventura, no sabíamos qué iba a pasar con el Doctor Who, pero cuando veías que ya salió un Dalek ahí, ¡ah! Qué miedo, qué miedo. Y tenía un poco más de lógica que el robot de Will de Perdidos en el Espacio, ¿no? Se movía así como horizontal, así como si tuviera una ruedita abajo o algo, ¿no? Eh, O si estuviera haciendo como un Hoover, ¿no? Como el robot, que ni nombre tenía, ¿no? Era el robot, el robot. Sí, que el pues, robot. ¿no? Las tomas de cuando caminaba eran ridículas, ¿no? Y se veía un pobre güey ahí que apenas se podía caminar con el Con el traje Pero cuando encima. vacilaba con el doctor Smith era de muerte Sí, de eran risa, pero también geniales lo los tengo ahí, dos. si me hubieran pedido lo hubiera traído también, porque lo tengo No, porque lo perfectamente. tiras, güey. Eso es cierto, por eso los tengo ahí, observándolos nada más. Em, bueno, pero esos no eran nada amables, estos Dalek, ¿no? Son verdaderamente horribles y agresivos y tenebrosos. Pero bueno, fueron un acierto, en la serie. Otra cosa que puede ser muy importante son las historias mismas, son muy imaginativas, muy originales, ¿no? Las aventuras, del Doctor son distintas, no se comparan con otras space opera, ¿no? De viajes en el espacio Ujú. o time travel, ¿no? De viajes en el tiempo. Ellos no, no, ni les interesa regresar al año 63 a ver si pueden evitar que no, eso ni si por aquí les pasa por la cabeza, ¿no? Ellos pueden viajar y ver las cosas que ocurren y de alguna manera participan activamente en los conflictos de donde están llegando, pero no tienen un propósito ni de ingeniería temporal, ni hay que salvar, hay que ir con Hitler a matar, ¿no?
No, eso no pasa. Además que como viajan en el tiempo, no solo de la Tierra, sino de otros planetas, pues mucho menos. Hay muchas culturas muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que muchas de sus historias llegan a ser estrambóticas, ¿no? ¿Como el En el santo? sentido que nosotros hemos manejado, nomás que en el tipo inglés. No, muchas historias de Doctor Who son como ciertas estrambóticas, ¿no? Los personajes que salen y las cosas que suceden tienen ese tinte, ¿no? Pero más te digo, del estilo inglés, no del mexicano. Eh, los monstruos, por ejemplo, son básicos en el Doctor Who y hay muchos personajes recurrentes. eh, los Autones, los Cybermen, los Sontaran, los demonios marinos, los guerreros de hielo, los Yetis eran chistosísimos, unas botargas ahí que eran como de los El del doctor Doctor Sim, pero Sim, y sí, peludo. no, peludo, no eran chistosísimos. Los Silurians, los Ángeles Llorosos, esos son Pensé que muy eran los recientes. azules. Ese sí lo he visto. No, son realmente horribles esos Ángeles Llorosos. Son estatuas, tú los ves y es una estatua de un ángel, es así. Puede estar ahí. Si dejas de verlo, se mueve y van Ay, hijo de su contra madre. ti. Uf. Ujú, ese sí lo he visto. Entonces, cuando los ven, se detienen y son estatuas, pero si los dejas de ver y Es tienen la capacidad de la ¿eh? como cuando tus hijos chiquitos Ándale, te quitaban igualito. dinero de la Están cartera dormidos, pero nomás te volteas y y te clavaban 500 pesos, desgraciados. Mi y, hermana, está hablando de mi hermana. y son muy buenos, personajes esos, y además tienen la característica de que si te agarran, te pueden llevar a otras épocas. Eh, Órale. hay un capítulo muy chistoso donde entran 2 chavas a una casa, ahí a buscar cosas, a explorar, es una casa abandonada. Llegan ahí a explorar, a ver, no me acuerdo qué estaban buscando, y habían de estos ángeles. De un momento dado, las 2 chavas se separan, una, digamos, queda en la planta baja y otra se va a la planta alta. Y ahí está, y de repente tocan la puerta, ta, 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 y va la chava, la que estaba abajo, abre la puerta y hay un chavo ahí, un muchacho. ¿Qué tiene eres o cómo? No, es que mi abuela me dijo que viniera aquí a esta casa este día, para darte un mensaje. No, abuela, ¿de qué estás hablando? ¿No? Pues es nieto de la otra muchacha que estaba con ella en la casa, porque en la parte de arriba encontró esos ángeles, la pasaron a otra época y vivió toda su vida. Y ya sabía que esa hora y en ese lugar iba a estar esta chica, ¿no? Eh, es una anécdota de muchas otras del doctor, hay cosas impresionantes. Eh, y tiene su gran enemigo, que es The Master, el amo, le digo, pues, The Master, que es otro señor del tiempo, pero malo, y siempre se están enfrentando y teniendo aventuras de todo tipo, uno contra el otro, ¿no? Pues esto es, morteros, no sé qué opinen de esta construcción tan extraña de esta serie, eh, del Doctor Who, que tiene su arrastre, ¿no? Tiene su público, mucha gente la ve a nivel mundial ahora, es muy conocida por mucha gente, no todos, pero mucha gente la conoce. Les comentaba este Día del Doctor, que fueron los 50 años, en ese fueron los 50 años en el 2013. Hicieron este especial a nivel mundial y fue, pues, mucha gente lo supo y lo siguió, ¿no? Un boom. Sí, y entonces, pues, ya tienen su público y la BBC, pues, está muy interesada en que se siga dando a conocer. Es un programa muy exitoso de esa cadena. Y, bueno, yo más quisiera cerrar, diciendo que, bueno, este tipo de obras son, o sea, estas obras creativas es curioso, en el sentido de que nadie sabe si son exitosas o no, de entrada no podemos decir esto va a ser un hitazo o esto va a fracasar. Se van juntar, sobre todo estas, ¿no? Y yo quiero decir que estas obras como que no se diseñan, sino que se encuentran, ¿no? Eh,
van pasando cosas y van innovando y van respondiéndose a limitaciones y van respondiéndose a circunstancias quizá externas, sobre todo, o internas del mismo programa, y se va adaptando y de repente resulta que es una joyita que pega en el gusto de la gente y Ujú. 57 años después, toda Pero es un sigue ahí fenómeno único este rule, ¿no? O al sea, aire, ¿no? es único. Yo no, ¿qué otro puede igualar Star Trek de alguna forma? 3 temporadas, bueno, la Chacarilla. original no, aunque sí ha habido muchas versiones Pues si sumamos las pero versiones, son pero no. otros aventuras, incluso otras naves, ¿no? La actual, la Discovery, ¿no? Sí. Eh, Sí, está muy eh, cañón, ¿eh? Un fenómeno único esto. No, Chabelo, ¿no? Chabelo es el... una especie de Chabelo, ¿no? De ciencia ficción. Pero bueno, Chabelo era Chabelo y sigue siendo Chabelo, o sea, él era el punto de todas las temporadas. Aquí iban cambiando actores, escritores, Ay, tecnologías, como dijo David hace ratito, ¿no? Y pues sigue quería ver presente. Chabelo 2, un Chabelo diferente. Algo así. Está muy padre. Pues sí, yo he visto muy pocas, pero creo que lo voy a empezar a ver por orden. A ver si En los consigo la Sí, temporada 1. por A ver, orden, o como por le Doctor decía Who. a David Ricardo, las últimas son muy buenas, las temporadas, ¿no? ¿También? Ujú. Ah, ok. Sí, Constitución. las del 2005 para acá, por ejemplo, de los doctores Tom Baker, por ejemplo, fue del 74 al 81 y es, digamos, de los más clásicos y recurrentes, ¿no? Hay otros que duraron menos, pero por ejemplo, en el Día del Doctor sale él ya muy viejito, pero no sale como doctor, sino como otro personaje. Pero no, pero lo saben hacer los cuates, ¿no? Hay una chava que tiene la bufanda que él usaba y dice: "Me gusta tu bufanda", porque él usaba ese doctor siempre usaba una misma bufanda durante todas las temporadas, ¿no? Ajá. Lo saben poner bien su tiene su universo. parte cómica. Pues sí, es un Qué fenómeno loco. único, que sí vale la pena echarle un lente. Échenle un lente a ver si les gusta. Ujú. Muy bien, sí, segurísimo, gracias. Va que va. Excelente, Ujú. muchachos. Eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Ya se despertó el muertero. Ya no está saliendo con el Doctor Who ni con los Dalek. Y tristemente nos tenemos que ir. Pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, muchachos. Por favor, déjenos sus comentarios, saludos, sugerencias en Facebook o Instagram o por Twitter a @muerterop.